Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a empezar este tiempo, amén. Bienvenidos. Padre, gracias Señor en esta noche, gracias mi Dios Todopoderoso por esta oportunidad, Padre, de poder un día más, Señor, bendecir tu nombre, Padre, poder aprender más de ti, poder descansar en familia, Padre, poder buscar tu rostro en familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, Señor. Padre, la familia, Señor, buscando tu rostro, Padre, con tu pueblo, bendito Dios de gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Nos ponemos en tus manos, en tu presencia, papá. Guíanos tú, Señor. Háblanos tú. Instrúyenos, Padre. Habla tú, Señor bendito, a nuestros corazones, a nuestras almas. Padre bendito, limpia nuestros oídos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Que podamos, Padre Santo, hoy también, Señor, ser dirigidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, que podamos ser guiados, Señor, y que podamos aprender. Controla tú, toma control de todo lo que hoy vamos a hacer. Toma control de todo lo que estamos, Señor, haciendo, de cada pensamiento, de cada, Señor, de cada palabra que sale de nuestra boca. Toma tu control, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, bendito Dios de gloria, ayúdanos tú, papá. Ayúdanos tú, mi Dios Todopoderoso. Te amamos, mi Dios, mi Padre. Límpianos, Señor, de toda falta, de todo pecado, de toda falla. Aún de aquellos pecados que los cometemos sin darnos cuenta, Señor. A veces, Padre, podemos ofender a alguien sin darnos cuenta. Padre bendito, sé tú hablándonos, sé tú dejándonos ver. Sé tú, Señor, moldeándonos, Padre mío, trayendo paz, gozo a los corazones, a las almas, unidad a la familia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, mi Dios Todopoderoso, en tus manos, Padre mío. En ti confiamos, Padre Santo, en ti, Señor amado. Gracias, 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 Padre. Quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre. Dígale ahí donde está, incline su corazón, iglesia, incline su corazón y órele al Señor. Vine a adorarte, vine a bendecirte, Señor. Vine a exaltar tu nombre. Sé tú quitando, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, toda preocupación, todo afán. Padre, sé tú llevando, Padre, toda necesidad. Padre bendito, porque tú eres nuestro Padre. ¿A quién más podremos ir? Solo tú nos amas, Señor. Solo tú nos amas, Padre Santo. Solo tú diste tu vida, Señor, tu Hijo por nosotros. Solo tú nos amas, Señor bendito, como nadie más nos puede amar, bendito Dios. Por eso a ti, Señor bendito, es que venimos. A ti es que nos inclinamos, papá. A ti, Señor, delante de ti reconocemos nuestras faltas, delante de ti reconocemos nuestras fallas, mi Dios. Y a ti te clamamos, Padre bendito. Y toda necesidad la ponemos delante de ti, Padre. Toda deuda, todo problema, Señor, todo conflicto. Oh, Señor, toda falta de paz, toda falta de gozo. Oh, mi Señor, enséñanos, Padre Santo. Ayúdanos tú, Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiga su nombre, hermano, bendiga su nombre. Ahí donde usted está, bendiga el nombre del Señor, bendiga el nombre del Rey. Padre mío, derrama de tu paz, de tu gozo. Enséñanos a adorarte, enséñanos a seguirte, enséñanos a amarte, papá. Enséñanos a caminar fielmente contigo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, paz. Para ti nada es imposible, Señor. Para ti nada es imposible, papá. Nada es imposible para ti, Señor. Amén. Oh, Señor. Aún tu trato, Señor, aún las pruebas, Padre, son buenas.
todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Todo viene de ti. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dígale, el Espíritu de Dios está en este lugar. Cántele al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está En este lugar. Cántele ahí donde está. Cierre sus ojos. El Espíritu de Dios Adórele a se Él. mueve En este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dígale. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete en mí, Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. muévete en mí. Amén. 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 Amén, Señor. Una vez más, cántele. El Espíritu de Dios Está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Dígale. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
dígale, en mí, Señor, en mí, muévete en mí, llena mi mente, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, muévete en mí, Señor. Oh, bendito Dios de gloria, en ti confiamos, en ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, papá. Delante de ti, Señor, nos encomendamos, Padre, delante de ti, Dios bendito. Delante de ti. En ti confiamos, Señor. En tu gran amor, en tu gran misericordia, papá. Abro mi corazón, dígale, Señor. Abro mi corazón. Abro mi corazón a ti, papá. Oh, mi Dios. Haz tu obra en mí, dígale. Haz tu obra. Pon tu palabra en mi boca, en mi corazón. Que tu palabra dé fruto en mí, Señor. Que yo pueda ser como tierra fértil, dígale, papá. Como la buena semilla en la buena tierra cae y da fruto, así, Señor, que tu palabra dé fruto en mí. Que yo no me aparte, Señor, del propósito, Padre. Tú quieres comunión con tus hijos, tú quieres estar, Señor, pasar tiempo con tus hijos, con tu iglesia, con tus amados. Oh Padre, dígale, Señor, que en mí también hay ese deseo. Que pueda yo, Señor, corresponder al amor que tú me has dado, papá. Que pueda yo humillar mi corazón delante de ti. Y que en santidad podamos adorarte, Señor. Que en santidad podamos bendecirte. Que en santidad podamos honrarte, Padre. Ayúdanos tú, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo, papá. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Padre, si alguno está enfermo entre tu pueblo, si alguno está, Señor, mal de su salud, Padre, extiende tu manto de gracia. Extiende tu manto de misericordia. Sé tú sanando toda dolencia. Sé tú sanando, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Oh bendito Dios de gloria. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo somos curados, somos sanados, Señor, por las llagas de Cristo. Somos sanos, Padre mío. Y creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, y alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Gracias, gracias, papá. Amén, amén. Fortalécenos en ti, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor sea obrando en cada uno de ustedes, tratando cada uno de los corazones, tratando cada una de las vidas. Espero, hermano, que se encuentre bien. Espero que la paz del Señor le cubra, que todo problema, toda dificultad, hermano, sea resolviéndose, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Que así como el Señor da la prueba, también el Señor da la salida a la prueba, ¿verdad? Eso dice su palabra. El Señor es un Dios fiel, un Dios de oportunidades, hermano. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios de prueba también, porque el Señor prueba a sus hijos, a los que ama, los prueba hermano, para ver dónde está fundamentada la fe de sus hijos, ¿verdad? Y el Señor sabe dónde está fundamentada nuestra fe. Pero es para que nosotros mismos nos demos cuenta de dónde estamos fundamentados, de cómo estamos nosotros viviendo y de que si estamos dando fruto, demos más fruto todavía. Amén. Así que
Toda circunstancia difícil, hermano, póngala en las manos del Señor. Toda circunstancia difícil, póngala en las manos de Dios, hermano. Amén. Que el Señor sea abriendo puertas, que el Señor sea bendiciendo, hermanos. Si hay alguien que está sin trabajo, si hay alguien que está teniendo problemas en su economía, es tiempo, hermano, de buscar la ayuda de Dios, ¿verdad? La paz, el gozo que viene de lo alto, porque sabe que a veces en los tiempos de dificultad, bueno, todos hemos pasado tiempos de escasez, ¿no? Todos hemos pasado esos tiempos, no es algo, digamos, solo de una persona, es de todos hemos pasado por ahí. Y si algo hemos aprendido de esos tiempos, es que en los tiempos de mayor necesidad o de mayor escasez, son los tiempos a veces muy peligrosos. Son tiempos muy peligrosos, son tiempos peligrosos. ¿Por qué digo peligrosos? Porque son tiempos en los que uno se afana mucho, uno empieza a desesperarse, uno empieza a angustiarse, y es normal que nos empecemos a angustiar, es normal que nos desesperemos porque somos humanos, somos seres humanos, somos hombres limitados, que vemos hasta donde nos permite nuestra mirada ver, nada más. No podemos ver más allá, hermano, pero sabe que Dios es un Dios que ve más allá las cosas. Por eso es que la palabra dice, y Isaías 40 lo dice, es un texto hermoso, ¿verdad? Que lo dice, que los que esperan en el Señor serán renovadas sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero dice, los jóvenes tropiezan, los muchachos caen, dice, ¿verdad? Tropiezan y caen. Pero ¿por qué los jóvenes y los muchachos tropiezan y caen? Más los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Y eso de qué está hablando? Escuche, el primer grupo son los jóvenes, se cansan rápido. Los muchachos tropiezan y caen. Eso me habla a mí, hermano, de niñez espiritual, me habla de inmadurez, podríamos decir. Pero los que esperan, ¿verdad? Los que han aprendido a esperar en el Señor, a esperar pacientemente en el Señor, a buscar la ayuda en el Señor, la respuesta en el Señor, sus fuerzas serán renovadas, dice. Eso me habla de que debemos alcanzar esa madurez nosotros también. Y por eso le digo que estos son tiempos peligrosos, porque cuando hay escasez, hay preocupación, son tiempos peligrosos. Y nos angustiamos mucho y empezamos a desesperarnos. Pero sabe que esa desesperación debe llevarnos a nosotros a doblar las rodillas delante de Dios y pedir dirección a Dios. Señor, tal vez el Señor quiere un camino diferente que tomemos. Tal vez el Señor quiere que emprendamos algo. Recuerdo cuando me despidieron de mi segundo trabajo. Yo empecé trabajando como docente y el Señor, gracias al Señor, y me despidieron del primero. El segundo, asimismo, como docente, empecé a trabajar y también se terminó el trabajo. Entonces, llegan tiempos de angustia. Cuando recién nos casamos, a la semana te despidieron a ti de tu trabajo. A los 2 días. A los 2 días. Y al siguiente mes me parece que me despidieron a mí. Nos quedamos los dos sin trabajo. Teníamos que pagar a la siguiente semana. Teníamos que pagar arriendo. No teníamos hijos todavía, ¿verdad? Pero teníamos que pagar arriendo. Teníamos que pagar, deudas y todas esas cosas, ¿no? Que con las que uno a veces empieza con entusiasmo y todo. Y son cosas que a veces uno se dice, no, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y uno empieza a preguntarse, ¿no? A hacerse muchas preguntas y uno empieza a decir ¿en qué estoy fallando? Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle una cosa. Muchas veces el Señor no prueba a sus hijos porque estén fallando. No prueba a los cristianos porque estén fallando, porque están mal en algo. Y ese era el caso de Job. ¿Recuerdas? Vinieron los amigos de Job y le dijeron, algo debes estar haciendo mal, Job, para que te vaya tan mal. Porque los amigos de Job entendían que para que a una persona le empiece a ir mal es porque Dios lo estaba castigando, no había otra forma. Ellos tenían un concepto de Dios, de un Dios castigador. Y Job decía, pero si yo no he hecho nada malo, yo no estoy haciendo nada, yo temo a Dios, yo tengo temor de Dios, yo obedezco la palabra de Dios, yo vivo conforme a la ley de Dios. No me he apartado del Señor, decía Job. Y decía Job, yo quisiera hablar directamente con Dios para poder defender mi causa, decía Job, ¿verdad?
estaba enfermo, sus hijos murieron, perdió todo su dinero, su esposa lo rechazó, le dijo de una vez ya que se muera, y perdió todo absolutamente, y vinieron tres amigos, me parece que eran, tres amigos a acusarle y a decirle: algo has de haber hecho mal, Job, por eso te está yendo mal. Y así mismo a veces el cristiano piensa y dice: no, algo estoy haciendo mal, y muchas veces no es así, hermano. No es que estemos haciendo algo mal para que Dios nos pruebe. Dios no necesita excusa para probarnos. Sencillamente Dios prueba a sus hijos cuando Él cree conveniente probar a sus hijos. Y entonces, tal vez el Señor, hermano, nos quiera llevar a algo mejor, algo diferente. Siempre Dios nos va a llevar a algo mejor. Entonces, cuando me despidieron de mi segundo trabajo, pues me puse a orar, y estábamos orando ahí, y ahí cuando el Señor me dio una idea, ¿verdad?, de empezar un negocio propio. Entonces lo puse en las manos de Dios, y así fue como empezó todo. Hasta el día de hoy ya son 8 años, ¿verdad? 8 años de que empecé ese negocio, y gracias al Señor, algo que siempre yo le he dado gracias a Dios es que he podido ser de bendición para otros. He podido bendecir a otros a través de ese trabajo. Y ese es uno de los secretos. Cuando usted le pida algo a Dios, que eso que usted le está pidiendo a Dios sirva para bendecir a otros, hermano. Sirva para ser de bendición. Aunque sea un poquito, hermano, un poquito, aunque sea un poquito, pero ser de bendición para otros. No solo esto es mío y esto no lo comparto con nadie y yo solito me quiero para mí y para mí y para mí, no. Sea de bendición para alguien más, y va a darse cuenta cómo el Señor empieza a prosperar la obra de sus manos. Viva con temor de Dios y va a ver cómo el Señor empieza a prosperar la obra. Pero van a llegar tiempos difíciles, claro que sí. Van a llegar tiempos muy difíciles, como le decía, nosotros recién casados fuimos a vivir aparte. A la semana, a los 2 días la despiden a ella, a la siguiente semana me despiden a mí, los dos nos quedamos sin trabajo. Y fue muy difícil. Y yo creo que cada uno de ustedes asimismo ha de haber atravesado problemas muy difíciles, pero Dios es fiel en cada circunstancia. Dios es bueno, hermano. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios jamás se olvida de sus hijos, sino que Dios algo está haciendo, ¿verdad? Algo está haciendo el Señor que nosotros en ese momento no lo entendemos, y empezamos a angustiarnos, a desesperarnos, pero esa angustia, esa desesperación debe llevarnos a nosotros a la misma condición de Job. Job no quiso apartarse de Dios. Job quiso acercarse más a Dios. Dijo: ¿dónde está? Yo quiero hablar con Dios, yo quiero directamente ir con el Señor y hablar con Él. Pero yo quiero que usted me entienda, Job quería acercarse más a Dios, no quería apartarse de Dios. Job no se resintió contra Dios. Job no dijo: Dios es malo conmigo. No, Job quiso acercarse más a Dios. Es más, Job quiso estar en la presencia de Dios y quiso defender su causa. No quiso pelear contra Dios. Job quiso estar cerca del Señor. Y cuando Dios se le presenta, Job se humilla y dice: verdad, había hablado de cosas que no entendía, pero ahora entiendo. Había de oídas te había oído, pero ahora te conozco, le dice, ¿verdad? Y me humillo hasta en polvo y ceniza, dice, ¿verdad? Y hablé una vez y no volveré a hablar más, dice Job. Porque el tiempo de la angustia son tiempos peligrosos. A veces uno habla cosas que no debiera hablar. Uno piensa cosas que no debiera pensar. Pero yo quiero que usted me entienda esto, hermano. No necesariamente, los tiempos difíciles van a venir siempre, pero no necesariamente estamos mal para que vengan tiempos difíciles. Y no siempre es que Dios esté castigándonos en los tiempos difíciles. No es así. Muchas veces Dios está haciendo algo que nosotros no entendemos, pero lo que Dios nos está haciendo es llevarnos a algo mejor. Dios nos lleva a algo mejor. Tal vez tú tienes un trabajo tenías un trabajo que no te permitía buscar a Dios, no te permitía congregarte, no te permitía buscar el rostro de Dios, prepararte espiritualmente, y resulta que ese trabajo se acaba, y a veces alguien puede desesperarse y decir: ¿y ahora qué va a hacer de mí? No, tranquilo, no pasa nada. El Señor tiene planes mejores para ti, pero ¿sabes qué? Acércate más a Dios, búscale más, ámale más, porque cuando el Señor nos mire cara a cara, Él nos va a decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. Ahí en lo poquito, ¿verdad? Cuando tenías poco, cuando tenías en lo poco que pudimos tener, en eso me fuiste fiel, en eso me buscaste. Ahora entra al gozo de tu Señor, ahora entra a lo mucho de tu Señor. Pero si en lo poco no aprendemos a serle fiel a Dios, ¿cómo vamos a entrar en lo mucho del Señor? No podemos. Entonces,
Ayer estábamos nosotros hablando, hermano, acerca del mensaje a las 7 iglesias, y fíjese que tiene mucho que ver lo que le estoy diciendo con el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que nos toca. Vamos a la palabra rápidamente, hermano, vamos a la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis 2. Y mire lo que dice Apocalipsis 2:12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y escribe, déjeme ponerle la versión Reina Valera. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, no, yo me salté creo. En el 8, perdón, yo me adelanté. En Apocalipsis 2:8, ahora sí. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, fíjese, pero tú eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos una vez más en tu palabra. Háblanos tú, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca. Gracias te damos, Señor, porque has oído nuestra oración, Padre. Te alabamos, mi Dios. En el nombre de Jesús, guíanos, Padre. Que tu palabra se siembre en los corazones. En el nombre de Jesús, dígale que tu palabra se siembre en mi corazón, Señor. Amén y amén. Entonces, hermano, fíjese que anteriormente ayer hablábamos de la iglesia a Éfeso, ¿verdad? Y hay algo que nos llama mucho la atención y es en la forma en la que se presenta Dios, el que escribe la carta, el que escribe. Y fíjese que en la presentación ya nosotros podemos entender muchas cosas. Ya solo en la introducción a la carta, solo en la presentación a la carta, al mensaje a la iglesia, ya podemos entender, hermano, incluso podemos entender cuál es el asunto con la iglesia, cuál es el problema con la iglesia, qué es lo que está pasando con la iglesia. Y también podemos ver, hermano, esperanza. Solo en la introducción de la carta ya vemos esperanza, hermano, a lo que el Señor, al problema que puede estar atravesando una iglesia. De las 7 iglesias, 2 iglesias no reciben reproche de Dios. Las otras 5 sí, el Señor les reprocha. Las otras 5 iglesias estaban haciendo las cosas, algunas medio bien, otras mal completamente. Pero de esas 7 iglesias, habían 2 iglesias que realmente amaban al Señor. Habían 2 iglesias que realmente sufrieron el verdadero evangelio. Habían 2 iglesias que realmente sufrieron verdaderamente el cristianismo, hermano. Y nosotros tal vez no podemos ni imaginar cómo sufrieron estas iglesias, cómo fueron perseguidas, cómo les mataron por causa del evangelio, por causa de Cristo, ¿verdad? Y una de estas 2 iglesias es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, lo que me llama rápidamente la atención es que Dios no les reprocha nada. No les dice que estén haciendo algo mal. No les reprocha absolutamente nada. Lo primero que me llama la atención es eso. Esta es una iglesia a la que el Señor no le reprocha nada. No le dice, tal como Job. A Job Dios no le reprochó nada. Cuando Satanás se presentó delante de Dios, Dios dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Varón recto, íntegro, perfecto, incluso dice Dios. Mire, hablando de Job, Dios no reprochó nada de Job. Pero entonces, ¿por qué permitió que el diablo tocara la vida de Job? ¿Por qué permitió que el diablo hiciera lo que hizo en la vida de Job? Nosotros podemos pensar que Dios estaba jugando con la vida de Job, y eso no es así. Dios no juega, hermano. Dios no juega.
Dios estaba haciendo algo en la vida, amén. Dios estaba probando la vida de Job. Dios estaba probando la vida de Job. No es que Dios no amaba a Job, ni que Job no amara a Dios. Sencillamente es lo que yo le decía. Dios estaba llevando la vida de Job a un nivel más alto, a algo mejor todavía. Y era a través de esa prueba dificilísima que Dios puso en la vida de Job. Y la iglesia de Esmirna, algo que me llama mucho la atención después del asunto de que Dios no le reprocha nada, fíjese que algo que me llama bastante la atención es que la iglesia de Esmirna es una iglesia que va a sufrir mucho, o que sufrió mucho. Pero no solo es una iglesia que sufría, es una iglesia que iba a ser, sobre ese sufrimiento iba a ser probada más. Es una iglesia que vivía fielmente a Dios y sobre la fidelidad iba a ser probada. Y hay algo que me llama mucho la atención. ¿Será que Dios prueba a los que le aman? Sí, porque tiene que aprobarlos para llevarlos a otro nivel. Hasta ahora nosotros habíamos pensado que Dios, que las cosas malas que pasan en nuestra vida pueden ser solo castigos de Dios, o pueden ser solo reprensiones de Dios, o pueden ser juicios de Dios. Pero cuando usted mira la vida de Job, hermano, Dios no estaba juzgando a Job. Dios no lo estaba juzgando. Dios lo estaba probando, y hay una gran diferencia entre juicio y prueba. Hay una gran diferencia entre juicio y prueba. Dios no estaba probando, Dios no estaba juzgando la vida de Job, Dios estaba probando la vida de Job. Y precisamente esto es lo que está pasando con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia fiel, pero sobre la fidelidad tenía que ser probada, tenía que sufrir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué los que son fieles a Dios tienen que sufrir? ¿Por qué el sacrificio de los justos es agradable para Dios? ¿Por qué el sacrificio de los justos es agradable para Dios? ¿Por qué siendo fieles tenían que ser probados? Y no cualquier prueba, no cualquier prueba. Mire lo que le está diciendo. El diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días. Y no solo eso, algunos van a morir, dice. Mire lo que está diciendo Dios, hermano. Si usted no le presta atención a esto, hermano, usted no va a entender, usted se va a resentir con Dios. Alguien puede encerrar a Dios en el pensamiento humano y va a decir que Dios es injusto, que Dios es injusto, pero Dios no es injusto. A Dios no se le entiende, hermano, desde la perspectiva humana. A Dios no se le entiende. Dígame usted, ¿qué es lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. El diablo me ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo en la zaranda. Pero yo he rogado al Padre, le dice, que tu fe no mengüe, que tu fe no falte. Esto es extraordinario, hermano. Esto es extraordinario, y la única respuesta que encontramos a esto es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Acerca del árbol que lleva fruto. El árbol que lleva fruto, mi Padre lo poda para que lleve más fruto todavía, dice, ¿verdad? Esto solo se puede entender desde el punto de vista de lo que Jesús dijo. Fíjese, vamos a la Biblia. Abra su Biblia, déjeme buscar este texto. Abra su Biblia. Sí, ese es. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que Juan 15, amén. A ver, lea por favor. Los que permanecen Desde en el mí 1, por favor. y yo desde acá. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más.
Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Amén. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. La vid verdadera tuvo que ser tratada. Amén. Fíjese, Jesús dijo, nadie es más grande que su maestro. Si conmigo hicieron esto, con ustedes harán lo mismo, dijo Jesús. ¿Verdad? El camino que el Señor nos mostró es el camino del siervo que sufre, el siervo que a través del sufrimiento entra a la vida eterna. El camino de Cristo, el ejemplo de Cristo. Jesús está explicando algo precioso aquí. Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. Y toda rama que en mí lleva fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. ¡Wow! Y esa palabra podar, la palabra podar, ¿a qué cree usted que se está refiriendo, hermano? ¿A qué cree usted que se está refiriendo la palabra podar? La palabra podar se refiere a trato, se refiere a perfeccionamiento. Diga conmigo, perfeccionamiento, hermano. ¿Por qué es que el justo tiene que ser probado? ¿Por qué es que los que aman a Dios tienen que sufrir? ¿Por qué es que los que son seguidores de Cristo tienen que ser probados? Jesús está dando la respuesta, Jesús lo está diciendo. Porque tienen que ser perfeccionados, está diciendo Jesús. Tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que ser... Y fíjese Pedro, por ejemplo, tomemos el caso de Pedro. ¿Pedro le falló al Señor o no le falló? Le falló y le falló feísimo al Señor. Le falló feo. Si a nosotros nos traicionan, nosotros no volvemos a ver, hermano. Pero mire, Jesús volvió a buscar a Pedro. Pedro le negó 3 veces y la tercera dice que le maldijo al Señor. Habló de una manera horrible que la gente se asustó, se espantó y dijo, bueno, este no es seguidor de Jesús, porque para que hable así no debe haber estado con Jesús. Y el Señor lo fue a buscar. Y cuando lo va a buscar le dice Pedro, lo restaura, lo vuelve al camino. Le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Entonces apacienta mis rebaños, le dice. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, le dice. Pedro, ¿me amas? Y dice que por tercera vez le dolió que le preguntara por tercera vez. Las mismas 3 veces que Pedro le falló, las mismas 3 veces el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y la tercera vez dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis rebaños. Y el Señor le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Tal cual a la iglesia de Esmirna. El diablo los va a meter a la cárcel, algunos de ustedes, y van a sufrir. Pero yo he rogado al Padre, dice Jesús, que tu fe no mengue. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Pedro? Al dejar que su vida sea tratada, probada. ¿Qué estaba haciendo Jesús con Pedro? ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de Pedro? Lo mismo que va a hacer en la vida de nosotros. Lo mismo que Dios va a hacer en su vida. Y sabe que los sufrimientos, hermano, déjeme decirle con todo el amor, los sufrimientos no son, hermano, no nos hacen entender o no nos deberían hacer entender a nosotros que vienen de parte de un Dios que siempre pasa enojado, siempre pasa disgustado. Dios no es así.
Si con alguien se disgusta Dios, es con los que tuercen la palabra, con los que tuercen el camino. Aún así Dios tiene misericordia de todos, pero sabe que usted que es hijo de Dios, usted que ha recibido a Cristo, usted que está esforzándose, caminando, que aunque a veces falla, aunque así como Pedro le negamos al Señor o volvemos atrás, nos volvemos a pescar, nos volvemos a lo de antes, así como Pedro le negó a Jesús y se fue vuelta a pescar otra vez, cuando Jesús le dijo te voy a hacer pescador de hombres, y Pedro se volvió otra vez a pescar, y mire que el Señor lo volvió a buscar, porque así es el Señor, hermano, el Señor es tan misericordioso, pero las pruebas, los tiempos difíciles no hablan de un Dios que pase todo el tiempo enojado. Las pruebas y los tiempos difíciles hablan de un Dios que está interesado en perfeccionarnos, está interesado en cambiarnos, en moldearnos, porque es a través de esos tiempos difíciles que nosotros podemos, hermano, doblegar el corazón. Solo usted fíjese en algo, cuando usted, hermano, tiene dinero, cuando usted tiene algo de dinero en su billetera, ahí en su cajita, usted tiene algo de dinero, usted se siente tranquilo, se siente confiado y va a orar, pero no ora de la misma manera que cuando esa cajita está vacía, por ejemplo, y sabe usted que el día de mañana no va a tener que comer, y va a orar de una forma muy diferente. Va a orar de una forma muy diferente, pero va a orar, no se va a resentir con Dios. Va a orar y le va a decir, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, porque así, igualito lo que pasó, hermano, en la vida de los discípulos del Señor, discípulos que fallaban, discípulos que tropezaban, discípulos que, hermano, que querían muchas veces apartarse del Señor. Y nuevamente el Señor los vuelve a restituir, hermano. Esto es hermoso. Pero el Señor prueba a los que ama, sí. El Señor prueba a los que ama. Y sabe que si usted está pasando tiempos difíciles es porque Dios le ama. Aunque parezca ilógico, aunque parezca, hermano, contradictorio, usted va a decir, pero ¿cómo es eso? Que Dios me ama, pero estoy pasando tiempos difíciles. Hermano, no se preocupe. Esos tiempos difíciles que usted está pasando, esos tiempos difíciles son los que le están perfeccionando a usted. Dios le ama, Dios le ama. La palabra de Dios dice que al hijo que ama, Dios corrige. Al hijo que ama, lo va formando. Y Jesús lo está diciendo. Mi Padre labrador va podando, dice, las ramas que están dando fruto, a las que ya están dando fruto. Pero hay otras, dice, que no dan fruto. Esas que no dan fruto, esas son echadas al fuego, dice. Pero las que dan fruto, y déjeme decirle, hermano, que usted está dando fruto. Si usted está en este momento viendo el video y usted está, hermano, reflexionando en su caminar, reflexionando respecto al Señor, ese ya es un fruto, hermano, es un fruto. El arrepentimiento es un fruto. El volverse a Dios es un fruto. El apartarse de la mentira es un fruto. El dar pan al necesitado es un fruto. El empezar a conocer más a Dios es un fruto. El dedicar tiempo para buscar las cosas del Señor son frutos, hermano, son frutos del Señor. Y esas cosas, hermano, el Señor mira. Pero sí es verdad que necesitamos perfeccionarnos. No podemos conformarnos con lo que hemos aprendido hasta ahora. Necesitamos más. Ahora, si no, dígame usted qué pasó con Abraham. Abraham era llamado ¿cómo? ¿Cómo se le llamaba a Abraham? Padre de la fe. El padre de la fe. También era llamado amigo de Dios. Dios lo llamaba amigo. Y fíjese, el amigo de Abraham, Dios, ¿verdad? Le dice al padre de la fe, le dice a Abraham, su siervo amado, porque Abraham era un siervo muy amado de Dios. Y le dice, hey Abraham, no tenía hijos Abraham. Y era anciano, él y su esposa no tenía hijos. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia, porque he visto, Dios vio el corazón de Abraham, Dios usó la vida de Abraham, te voy a dar hijo, le da un hijo y después de un tiempo le dice a Abraham, devuélveme al hijo que te di, sacrifica al hijo que te di, quiero que me lo devuelvas, devuélvemelo. Al que amas todavía le recuerda, ¿no? Dios le recuerda, al que amas, le dice, al que más amas. Devuélvemelo. Y fíjese, hermano, lo que Dios está haciendo con Abraham. Y cualquiera de nosotros pudiera decir, pero wow, ¿qué es eso? ¿De qué se trata eso? ¿Qué Dios es ese? Y nosotros podríamos decir, ¿qué Dios es ese, hermano? Le da algo, ¿verdad? Tanto que ama y Dios le dice devuélvemelo.
¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Lo devolvió a Dios. Devolvió. Le dijo, Isaac, hijo, vente, vamos a adorar a Dios en el monte. Vamos a ir a adorar, vamos a hacer un sacrificio. Coge la leña, vamos. Y Isaac fue obediente. Isaac se da cuenta y Isaac dice, padre, le dice, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos el sacrificio que vamos a ofrendar. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Fíjese que Abraham no estaba resentido con Dios, hermano. Abraham no estaba resentido con Dios. Abraham sabía que Dios iba a proveerle. De alguna manera. Dios le dio la promesa a Abraham. Le dijo, voy a hacer una nación grande de ti. Ahora Dios le estaba quitando al hijo que le había dado. Y Abraham tal vez en ese momento estaba confundido un poco, ¿verdad? Decía, ¿qué va a suceder? No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios me dijo que me iba a dar una nación grande, me iba a dar descendencia, ¿verdad? En mi vejez. No sé qué va a pasar, pero Dios va a proveer, dijo Abraham. El Señor va a proveer. Y le dijo, hijo, vamos, vamos. Y cuando estaban ahí, imagínense lo difícil que habrá sido, ¿no? Que le dijo, Isaac, súbete, acuéstate ahí porque tú vas a hacer la ofrenda, tú vas a hacer el sacrificio. En ese tiempo era permitido, ¿no? Ahora obviamente no vamos a hacer eso porque obviamente no es permitido y vamos a ir presos por eso y eso sería un asesinato. Pero en ese tiempo era permitido, era dable. Y Dios no quería que muera el chico. Dios no iba a matar al muchacho. Pero ¿qué quería Dios con Abraham? Dios quería que Abraham entienda que entre Dios y Abraham no puede haber nada más grande para la vida de Abraham que Dios. Dios quería que Abraham entienda lo valioso que es Abraham para él. Dios quería que Abraham entienda y que conozca al Dios que puede rescatar aun cuando las cosas parecen que no tienen solución. Eso es lo que Dios quería que Abraham conozca. Dios lo sabe todo, Dios no quiere conocer nada. Dios lo conoce todo de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos conocer de Dios. Somos nosotros los que necesitamos aprender de Dios y ser perfeccionados. Y justo cuando Abraham estaba yendo a sacrificar al muchacho, aparece el ángel y le dice, hey, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, no le toques. Y miran el cordero ahí. Ahí está el cordero, enrollado, dice, ¿verdad? Sus cuernos en las ramas, listito para ser sacrificado. ¿Ah? Fíjese, ese cordero, hermano, que representa también Cristo, ese cordero que murió en nuestro lugar. Pero fíjese, hermano, fíjese lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Y Abraham estaba caminando en el temor de Dios. Abraham estaba buscando las cosas de Dios, con las imperfecciones y todas las cosas que podamos nosotros tener. Y lo mismo pasa con la iglesia de Esmirna, hermano. Lo mismo sucede con esta iglesia. Si yo pudiera decir, esta es una iglesia fiel que es probada. Es una iglesia fiel que sufre. Es una iglesia fiel que tiene que ser probada, hermano. Que tiene que ser probada. Que tiene que ser probada. Y esto es difícil, hermano. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. El Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Mire cómo empieza diciendo el Señor. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué le dice? ¿Por qué se presenta de esta manera el Señor? El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué se presenta de esta manera? Porque, hermano, esta es una presentación hermosa. ¿Sabe por qué el Señor se presenta de esta manera? Porque le está dando esperanza a la iglesia. ¿Quién es el que está con ustedes? Le está diciendo iglesia. ¿Quién está con ustedes? Iglesia de Esmirna. ¿Quién está con ustedes? Entiendan, le está diciendo que el que está con ustedes es el que venció a la muerte.
Ustedes van a morir, ustedes van a ser probados, el diablo los va a meter a la cárcel, van a morir algunos de ustedes. Pero entiendan que el que está con ustedes es el que venció a la muerte, está diciendo. Es el que se levantó de entre los muertos. Y eso me habla, hermano, de una gran esperanza. Eso me habla de lo que el Señor, hermano, les estaba impartiendo, de la fe que el Señor quería que haya en ellos, en esa iglesia. De la fe que el Señor quería que haya en ellos. El que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Ese es el que está con ustedes, le está diciendo. Ese es el problema que ellos estaban pasando. Esmirna estaba pasando tribulación. Era una iglesia que era perseguida. Dice la historia, hermano, dice la historia, se lo cuento rápidamente. Dice la historia que esta iglesia era perseguida por ser cristiano. A los cristianos los mataban, los perseguían. No solo eso, sino que como los cristianos se convertían y ya no participaban de las fiestas paganas del pueblo, sino que ellos ya no adoraban a los dioses también paganos, ellos se convertían al Dios verdadero y solo adoraban al Dios verdadero. Ellos eran perseguidos, incluso habla la historia de que habían leyes en contra de los cristianos. Como por ejemplo, era válido matar cristianos, era válido despojar de sus pertenencias a los cristianos, era válido, incluso hablan de que les quemaban las casas a los cristianos en Esmirna. Les quemaban las casas, les quitaban las posesiones, les dejaban prácticamente en la calle por ser cristianos, porque ya no participaban de las fiestas paganas, porque no adoraban a los dioses paganos, porque se apartaban de todo lo que era idolatría, se apartaban de todo eso, y por eso es que el Señor les dice, mire cómo el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, fíjese, y tu pobreza. Les está diciendo, hey, yo conozco sus problemas, yo conozco su pobreza. Pero mire lo que el Señor les dice, tan hermoso, hermano, que es el Señor. Pero tú no eres pobre, le dice. Tú eres rico. Ay, Dios bendito. Hay una iglesia que era rica y que el Señor les considera miserables y pobres. Pero esta iglesia es una iglesia pobre, literalmente eran pobres. No tenían dinero, hermano. No, a los cristianos no los contrataban por ser cristianos. No les daban trabajo. Les mataban, les quemaban vivos, les quitaban las posesiones, les quemaban sus pertenencias, les quemaban la casa. Eran personas perseguidas por causa del evangelio y ahí se mantenían firmes. Y ahí se mantenían, hermano, ellos buscando las cosas del Señor. Incluso a uno de los dirigentes cristianos cuenta la historia, ¿verdad? Según el comentario de William Berkeley, habla de que uno de ellos fue quemado vivo en la plaza, en una plaza lo quemaron vivo por ser cristiano. Y había pobreza para los cristianos, claro que sí. Y eran marginados por ser cristianos, claro que sí. Eran marginados por ser cristianos. Eran pobres. ¿Cómo es que siendo pobres, siendo atribulados y siendo marginados, iban a sufrir más todavía? Iban a sufrir más. En el 10 dice, no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte. Padre bendito, sé fiel hasta la muerte. O sea que iban a morir algunos. Iban a morir, estaban siendo muertos. Iban a ser encarcelados. Esos 10 días pueden ser 10 días literales o pueden ser 10 años. No lo sabemos. Pero son tiempos difíciles, son tiempos de tribulación. Y ahí es cuando uno puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo que más necesitaba esta iglesia era consuelo, era alivio. Pero
lo que iban a recibir era más sufrimiento. ¿Por qué por qué Dios a los que están obedeciendo, a los que están dando frutos, los prueba más? ¿Ah? Y la respuesta la dio Jesús. El que en mí lleva fruto, mi Padre lo poda para que lleve más fruto todavía. Y cuando lleven más fruto, mi Padre los poda para que lleven mucho más fruto todavía. Y así van a entrar en la vida eterna, llenos de frutos agradables a Dios. Llenos de frutos agradables a Dios. Esto es algo que me impacta mucho. Súmele a esto lo que pasó en la vida de los apóstoles, en la vida del apóstol Pedro, el apóstol Juan, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de Esteban, en la vida de Job, y así en Abraham mismo, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta, y si usted lo mira desde un punto de vista humano, usted va a decir Dios es malo. Pero si usted mira esto desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, usted se va a dar cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y sabe que tal vez acá en esta tierra no entendamos por qué Dios nos trata como nos trata, porque Dios nos moldea como nos moldea, pero sabe que cuando entremos al reino de los cielos se va a dar cuenta. Vendrán muchos, dijo Jesús, de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, con los héroes de la fe. Los héroes de la fe, los que pelearon y vencieron. Un Elías, un Daniel, un José, un Josué, los que pelearon y vencieron, hermano. Yo no puedo resentirme con Dios por las cosas que me sucedan. Si me quedo sin trabajo, no puedo resentirme con Dios. Si me falta algo, no puedo resentirme con Dios. Sino que esa necesidad debería llevarme a buscarle más. Porque a veces, incluso yo me doy cuenta, que a veces cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, el Señor nos atrae nuevamente a su presencia. Y empieza a faltarnos algo, y ahí otra vez, Señor, ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, ten misericordia de nosotros. A veces como que nuestro corazón, hermano, se va haciendo un poquito altivo y el Señor nuevamente nos trata. Pero es trato de Dios, el trato por amor, no es juicio de Dios. Entienda bien, hermano. Usted no está pasando juicio de Dios. Dios no lo está juzgando. Dios lo está moldeando, Dios lo está tratando. A cada uno y a todos nos toca, hermano. A todos, porque vamos a entrar al mismo reino, hermano, al reino de Dios, al reino de los cielos. Nos toca a todos, hermano. Pero mire lo que dice. El que tenga oídos, oiga. Cuando la palabra dice el que tenga oído, oiga, lo que está diciendo es que todo el que pueda escuchar este mensaje tiene que obedecer este mensaje. Eso es lo que quiere decir el que tenga oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño. Pero antes, fíjeselo en el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué el Señor le ofrece la corona de la vida a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna? Le ofrece la corona de la vida, fíjese, porque esta iglesia vivía en un ambiente de persecución, como ya le dije. Vivían en un ambiente donde los mataban, donde les quitaban sus posesiones por ser cristianos, donde ellos no tenían derecho a nada, las leyes no los protegían por ser cristianos, ¿verdad? Ellos estaban completamente desprotegidos por causa del cristianismo, los aborrecían por causa de ser cristianos. Y habían también los Juegos Olímpicos ya en ese tiempo, y en los Juegos Olímpicos los cristianos no podían participar, ellos no podían formar parte de eso. Y ellos eran excluidos de todo, absolutamente de todo.
y a las personas, a los que competían y ganaban esos Juegos Olímpicos, les daban una corona, les daban coronas, ¿verdad? Y tener esa corona para ellos era algo grandioso, era un reconocimiento realmente grande para esos competidores. Ahora imagínese usted una iglesia, hermano, aislada de todo, una iglesia apartada de todo. El Señor les dice, no tengan miedo. Si vencen esto, yo les voy a dar la corona de la vida, les dice. Amén. Una corona incorruptible, una corona que no se compara a ninguna corona terrenal, les dice el Señor. No se compara a ninguna corona terrenal. Y finalmente él dice, el que tenga oído oiga, que el que venciere, dice, no sufrirá daño en la muerte segunda. Déjenme decirle una cosa, la muerte segunda es el gran juicio del trono blanco, donde serán echados todos los que no fueron hallados su nombre en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, dice la palabra. Esa es la segunda muerte, y ahí es donde va a ser juzgado incluso hasta el diablo. Todos ellos van a ser juzgados. La única manera de salir de ahí, o de no sufrir daño ahí, de no sufrir daño en ese día, el Señor lo está diciendo, sé fiel en esto. O sea que el sufrimiento que viene a nuestras vidas y nos va perfeccionando, ¿de qué nos está librando? ¿De qué nos está librando? ¿Ah? De ser juzgados. ¿Por qué? Me explico mejor. Hay un cristiano que tal vez está tambaleando un poco, que a veces sí quiere, a veces no quiere. Y el Señor lo empieza a tratar. Y tiene una necesidad, otra necesidad. El Señor lo trata. Va haciendo que ese cristiano se apegue más al Señor, se apegue más a Dios, ¿verdad? Va tratando, a veces en la salud, a veces en el trabajo, a veces en cosas así. Y el Señor lo va tratando y ese cristiano se va apartando más hacia el Señor, se va haciendo más hacia el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en la vida de ese cristiano? Que se salve, que busque a Dios, que busque al Señor, que se salve. Oiga, hermano, déjeme decirle una cosa. Si el Señor no nos probara, no nos diera esos tiempos de trato difíciles, ay, ¿dónde estuviéramos, hermano? ¿Dónde estuviéramos? A ver, si la cuenta estuviera llena de dinero, hermano, la caja, lo que sea, estuviera llena de dinero, tuviéramos todo lo que necesitamos. ¿Usted cree que estuviéramos aquí viendo este video, hermano? ¿Usted cree que estaríamos aquí predicando la palabra de Dios? No, hermano, estuviéramos, yo que sé dónde estuviéramos, hermano, pero estuviéramos haciendo cualquier cosa menos esto, hermano. Y aunque esto no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor a Dios, pero en un principio el Señor tuvo que traernos a través de tratos duros, a través de tratos difíciles. Así es como el Señor nos tuvo todos nosotros. Y cuando nos empezamos a enfriar, a apartar, el Señor lo hace nuevamente. Y cuando ya estamos dando fruto, también el Señor lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque nos está podando el Padre para que demos más fruto. Nos está llevando a la perfección. Y sabe que entonces el trato de Dios es precioso, porque el trato de Dios, aparte de acercarnos más a Dios, nos aleja más del lago de fuego. Eso es lo que está diciendo aquí Dios. Que el trato de Dios, aparte de acercarnos más al Padre, hacer que demos más fruto, nos está alejando más del lago de fuego, nos está alejando más de la condenación, hermano. Eso es lo que está haciendo Dios. Así que por eso el apóstol Santiago dice, si alguno esté siendo probado, ¿qué dice? Dele gracias al Señor. El apóstol Pablo dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Y la palabra dice, todo lo que viene a la vida, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y el apóstol Pablo dice, en todos estar contento, en todos sé vivir. Y el apóstol Pablo vuelta le dice a la iglesia nuevamente, le dice, conformaos, alegraos, contentaos en todo tiempo, en todo momento, busquen al Señor. Entonces las pruebas, los tiempos difíciles, lo que están haciendo es salvándote del infierno, salvándote del lago de fuego. Dios te está salvando de eso. Entonces cuando Dios estaba tratando la vida de Job, Job no salió igual de ese trato. Job salió diferente. Job salió diciendo, entendiendo cosas extraordinarias que jamás había entendido. Él mismo lo declara. Él mismo lo declara.
Hablaba de cosas que no entendía, ahora entiendo, dice Job. Decía cosas que no entendía, ahora entiendo. Antes solo te había escuchado de oídas, ahora mis ojos te ven, le dice. Fíjese. No salió igual del trato de Dios, Job. ¿Cómo cree usted que salió Abraham después de esa experiencia en la montaña? Cuando iba a sacrificar a su hijo y aparece el ángel y le dice no toques al chico y el ángel le muestra dónde está el cordero para que lo sacrifique. Y así Isaac vive y se forma la nación de Israel. ¿Cómo cree usted que Abraham bajó de esa montaña, hermano? Ay, hermano, con una fe tan grande en el Señor. ¿Cómo cree usted que un cristiano sale después de una enfermedad donde los doctores le dicen que no hay oportunidad, que no hay opción? Pero ese cristiano confía, dice Dios tendrá misericordia, Dios proveerá. Y mira la mano de Dios. ¿Cómo cree que sale ese cristiano de esa experiencia, hermano? Ese es un cristiano diferente. Ese es un cristiano de, hermano, esa fe en esos cristianos es muy diferente. Se da cuenta la diferencia entre perfeccionar y mimar. Nosotros mimamos muchas veces a nuestros hijos, porque en nuestra capacidad humana no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero Dios, hermano, Dios sabe lo que hace. ¿Cómo cree un cristiano que pasa un tiempo que no tiene trabajo, un tiempo de enfermedad, un tiempo de lucha, de prueba, y sale de eso, hermano? ¿Cómo cree que ese cristiano está con respecto a Dios? Ay, hermano, ese cristiano, primero que se siente agradecido con su Padre Celestial. Segundo, hermano, que ese cristiano sabe y entiende que para Dios nada es imposible. ¿Ah? Y tercero, ese cristiano va a ir a predicar la palabra de Dios a otros, compartiendo la fe que hay en él. Eso es lo que dice, hermano. Así que las pruebas nos libran del infierno, las pruebas nos acercan más a Dios y las pruebas nos hacen más humildes delante de Dios. Son perfeccionamiento, hermano. Y eso solo está en la sabiduría de Dios. El hombre puede juzgar las obras de Dios, pero jamás las va a entender, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pasamos eso y salimos de ahí y somos aprobados por Dios. Ahí entendemos. Y miramos hacia atrás y vemos que todo lo que Dios hizo en nosotros fue bueno. Fue bueno. Amén. Eso es lo que pasó con la iglesia de Esmirna. Mira, hermano, una iglesia que fue muy fiel a Dios, pero tuvo que sufrir mucho. Y sobre ese sufrimiento iba a haber otro sufrimiento más, pero iba a venir la recompensa. Y le estaba diciendo Dios, eso es lo que te está haciendo acercar más a mí, y eso es lo que te está librando del infierno, del lago de fuego. Eso es lo que está haciendo la obra. Así que eso es lo que hace Dios en nosotros, hermano. Incline su cabecita un momento. Incline ahí su cabecita donde está, mi hermano. Cierre sus ojitos. Y dígale, Padre, Padre mío, gracias, Señor, por tu palabra. Padre bendito. Habían cosas que no entendía, Señor. Habían cosas que no sabía. Habían cosas, Padre, que las pensaba de una forma muy diferente. Pero ahora, Señor, viendo tu palabra, escuchando tu palabra, viendo lo que pasó en la vida de tus siervos, Padre. Oh, Señor, no me queda otra opción, Señor. No tengo, Señor, otra Señor, sino que me ayudes, papá. Que tú me ayudes a perseverar. Que tú me ayudes, Señor, a salir aprobado de cada circunstancia. Ahora sé, Señor, que tu prueba, que tu trato difícil es, Señor, perfeccionamiento. Tanto, y por más dura que sea la prueba, por más difícil que sea la necesidad, por más duro que sea la necesidad, gracias, porque yo sé, Señor, que tú estás haciendo algo, y que cuando tú haces algo, no saldremos iguales de ahí.
Yo sé, Señor, que tú nunca te equivocas. No te equivocaste en Job. No te equivocaste en Abraham. No te equivocaste en José. No te equivocaste en Daniel. No te equivocaste en ninguno de tus discípulos, en nadie. Jamás te has equivocado. Jamás te equivocarás porque tu sabiduría es infinita. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres Dios, tú eres nuestro Padre. Ay, Señor bendito. Si pudiéramos entender todo eso, Señor. Si pudiéramos entender todo eso, papá, no nos apartaríamos de ti por cualquier circunstancia. Te buscaríamos más. Estaríamos más desesperados en ti, Señor, buscando tu rostro. Padre, oh Señor, perdóname porque muchas veces me resiento, dígale, cuando las cosas van mal. Perdóname porque muchas veces me aparto cuando las cosas van mal. Perdóname, Señor, porque ya no oro de la misma manera cuando las cosas van mal. Ay, Señor, enséñanos a amarte. Queremos aprender de la fe de tu siervo Abraham, Señor. Qué hermosa fe. Tú le diste algo que le prometiste y después se lo pediste de vuelta. Y él dijo, el Señor proveerá. El Señor hará. El Señor sabe lo que hace. El Señor no se equivoca. El Señor proveerá. Oh, papá. Iglesia, llegan tiempos y han llegado ya en los que hay que vivir por fe, iglesia. Hay que vivir por fe. Hay que vivir por fe, iglesia. Hay que vivir por fe. Padre, te pido que la fe de tu pueblo no falte, Señor. Aumenta la fe de tus hijos. Que no les falte la fe. Que aunque pasemos por zarandas, Señor, aunque pasemos por tribulación, aunque pasemos por prueba, muchas veces por rechazo, que pasemos, Señor, por lugar de valle de sombra de muerte, podamos decir como el salmista David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh, Señor, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, papá. Gracias, porque tú no te equivocas y jamás te olvidas de tus hijos, Padre. Y cuando tú pones tu mirada en alguien, ese no se puede ocultar de tu mirada. Y cuando tú empezaste tu obra en alguien, no te vas a detener, porque tú jamás dirás no pude con él o no pude con ella. No. Oh Dios, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Nada es imposible para el Señor. Nada. Nada ni nadie es imposible para el Señor. Que tu corazón se llene de fe, iglesia. Que tu corazón se llene de fe. Levántate, iglesia, levántate en el nombre del Señor y busca su rostro. El Señor está en control de todas las cosas. El Señor está en control de toda circunstancia. El Señor está en control de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa, del vestido, del alimento. El Señor está en control de todo, de tu salud. El Señor está en control de todo, iglesia. Nada sucede por coincidencia. El Señor está trabajando. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Y mi trabajo no es juzgar las obras de Dios. Mi trabajo es confiar en que el Señor sabe lo que hace. Y que en algún día
regresaremos a ver y veremos lo que Dios hizo. Y sabremos que Dios jamás se equivocó. Jamás, jamás se equivocó. Si el Señor te aparta de un lugar, si el Señor te aparta de una persona, si el Señor te aparta de un trabajo, si el Señor te aparta de algo, no te preocupes. Honra al Señor. Síguele. El Señor proveerá. El Señor hará. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al que jamás se equivoca. Amén. Padre Santo, en tus manos estamos. Por tu gran amor y tu gran misericordia, cobíjanos, papá. No tengas palabra más grande de la que podamos resistir. Y el Señor no hace las cosas al azar. Amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor esté contigo, iglesia. Recibe la paz de lo alto. La paz que viene del Señor, el shalom que viene de Dios. Recíbelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que el Señor me los bendiga. Si alguno necesita oración, pues puede escribir. Si alguno tiene alguna necesidad, también escriba. Con toda confianza, con todo amor, hermano. Y no se olviden, hermano. Algo hace el Señor en nosotros, en cada uno de nosotros, y es bueno. Todo lo que el Señor hace es bueno. Que Dios me los bendiga. El día de mañana nos vemos, si Dios lo permite, si Dios dispone así, hermano. Amén. Nos veremos el día de mañana. Y si no, pues lo que el Señor disponga. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones.